El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Dialéctica, la seguridad social en debate mezclada con geopolítica. Aquí el día de hoy vamos a seguir analizando más bien el tema de la expropiación petrolera. En la plática pasada dimos el análisis de cómo se materializó la expropiación petrolera, es decir, junto con la Revolución Mexicana se inició la cuestión de tener una rectoría económica del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado era quien administraría los fondos de nuestro país y después con el 27 constitucional se planteó la posibilidad de que fuera el Estado el que administrara la riqueza petrolera y minera. Pues desgraciadamente solo se logró con la petrolera, pero bueno, eso fue un hito tremendamente importante en nuestra historia. Por mucho que los académicos de derecha, de media derecha, y que yo llamaría de ultraderecha digan, no, pues es que no es tan importante, está mal México, pues quisiera que tuviéramos un poco de perspectiva, no solo histórica, sino política, puesto que tendremos el día de hoy la obra de Benoit Pareau. Bueno, ya iré compartiendo las imágenes luego se las mandaré por Facebook, pero tenemos el petróleo en Nigeria, un instrumento al servicio de quién es tan francés, les presumo, mis clases de francés. Pero está muy interesante porque con este libro podemos tener una perspectiva eh, de cómo sería México si no hubiera una expropiación petrolera, si no hubiera habido una revolución mexicana. Y para eso pues tenemos dos pistas que me parecen fundamentales, que México tuvo una ley de trabajo y México tuvo una ley de trabajo que obligó principalmente a todos los capitales extranjeros a utilizar mano de obra mexicana en mayoría y posteriormente que la riqueza petrolera se apropió, se hizo parte del Estado para quitársela a las empresas extranjeras. Y en Nigeria no, en Nigeria todavía sigue el servicio de las empresas extranjeras. Entonces, pues vamos a tener una breve radiografía de cómo está en Nigeria. Señala Benoit Parot que las sociedades de tipo occidental buscan nuevos socios energéticos para mantener su crecimiento y encontraron en África muchas características que los impulsaron a invertir allí. De este modo, Nigeria, con el consentimiento de su dirigencia, se convirtió en un territorio fértil para la mundialización, lo que nosotros llamamos globalización, y muchas compañías extranjeras fueron a invertir allí. A diferencia de Oriente Medio, donde la explotación petrolera es más antigua, la de África es bastante reciente y la mayoría de los estados de África sahariana ofrecen sistemas jurídicos ventajosos para las compañías extranjeras. Es lo que Renata Benoit Parot. Eh, ¿Qué significa esto? Pues que en África toda la clase política está al servicio de las empresas petroleras. De modo que pues no podríamos ni pensar en una ley de trabajo que le obligara a las empresas petroleras a emplear a nigerianos, sino que ahí totalmente los ingenieros y todo la mano de obra es extranjera.
Y lo podemos ver aquí a diferencia de México. En México tenemos sindicato petrolero y de todas maneras desde el 1917 con la creación del 123 constitucional, pues empezó a obligar a las empresas y luego con los contratos colectivos se empezó a obligar a las empresas a contratar a mano de obra mexicana y en Nigeria no tenemos nada de eso. Entonces estamos hablando de un grave retraso, tanto histórico como político, y sobre todo también es importante verlo, puesto que no podemos hablar de que exista un Estado nigeriano fuerte, y sobre todo esto provoca que pobreza. Entonces podemos contrastar la realidad de Nigeria con la de México. México tiene universidades y tiene, en primer lugar, tiene un artículo relativo al puro trabajo, 123 constitucional, y tiene una, un aparato educacional suficiente para dotar de personal y de capital humano ¿cómo se llama? A las petroleras, bueno, a Pemex en este caso, pero en África no existe ni un artículo de trabajo, ni existe un, un sistema que obligue a a las petroleras a contratar al personal africano. Entonces existe un amplio contraste para que gente ignorante como Gabriel Cuadri venga a decir que mejor lo exploten los extranjeros porque ellos lo administrarían mejor y que con solo pagar las rentas podrían podríamos tener mejores ingresos que solo que administrándolo directamente nosotros. Eso es una falacia, es una mentira. Entonces estamos a una revolución de diferencia. En África se haría falta que hubiera una revolución social que obligara a nacionalizar el petróleo, la industria petrolera por completo y que obligara a emplear a personal africano y además que crearan una ley del trabajo y que crearan una ley de educación estatal que creara politécnicos o universidades tecnológicas para dotar de ingenieros a esa empresa. Entonces, tenemos que contrastar una que es una revolución de diferencia. Eso es lo más importante. Y la otra cuestión es que es una mentira que esas empresas por su propia voluntad fueran a contratar personal y a respetar derechos laborales. Y otra mentira es que las empresas y los capitales extranjeros efectivamente fueran a contratar y a dar condiciones de laborales dignas, sino que, contrario a lo que muchos pensadores llegan a sostener, eh, el derecho de trabajo no es un derecho natural, el derecho de trabajo es producto de la revolución, es producto de la revolución social, y yo diría socialista. Me explico, es una diferencia abismal entre la sociedad mexicana y la sociedad eh, sudafricana. Entonces, eso es lo importante, pero tenemos que entender, o sea, visto desde otro punto de narración, ¿no? Quitémonos un poco de 4T y de los autores que todos conocemos, sino que vamos a tomar otra perspectiva francesa, bueno, porque el autor es francés, y cómo este autor describe las políticas, pues para que veamos que no son un invento de los dirigentes nacionales y de los autores mexicanos, sino que realmente ni una exageración de Lázaro Cárdenas, sino que está pasando, es contemporáneo y no es una cuestión anacrónica, es decir, repito e insisto, no es que las empresas hace 100 años fueran mejores o fueran peores, no es que hace 100 años no dieran derechos laborales y ahorita los dan porque los obliga la legislación nacional y los dan en tanto cuanto los obligue el Estado. Entonces, no es una cuestión que el derecho natural conceda, sino que se trata de una cuestión que se pelea.
Y su política es del tipo señala Benoit Parot, que es del tipo depredador a expensas de la población y del medio ambiente. Por otro lado, es otra de las cuestiones, la charla pasada hablábamos también de que la fiscalidad, todo el pleito empezó por una cuestión fiscal, porque Pastor Ra, de apellido francés también, obligó a las empresas petroleras a que pagaran 50 centavos por tonelada de petróleo que sacaran. 50 centavos era, yo creo que mucho en ese entonces. Y posteriormente iniciaron los litigios sobre la cuestión fiscal de la cuestión petrolera. ¿Qué quiere decir? Pues que los petroleros no querían pagar o ocultaban ingresos. De modo que la cuestión se fue agudizando hasta que en 1937 Lázaro Cárdenas inició el conflicto de naturaleza económica de la mano de la clase trabajadora y del sindicato. Entonces lograron acceder a los estados financieros de todas las petroleras. Y entonces aquí lo importante radica en que en África tienen políticas fiscales, en Sudáfrica, digo, no, perdón, en Nigeria, en Nigeria tienen políticas fiscales que permiten eh, mayor rentabilidad de la explotación petrolera. Entonces, veamos otra vez, ahora, una cosa es la cuestión laboral y otra cosa es la cuestión fiscal, y las dos van de la mano para permitir que que sean los petroleros, las mismas compañías, la Shell, por ejemplo, las que sean las que exploten la riqueza petrolera y ni paguen salarios y ni paguen y ni paguen aportaciones fiscales. Entonces, repito, estamos a diferencia de una revolución, o diría dos, la de independencia y luego la revolución mexicana, la configuración del Estado social como existe actualmente. Entonces, no son cuestiones, insisto, no son cuestiones ni anacrónicas ni atemporales, sino económicas. Fue el Estado mexicano a través de la revolución que creó el 123 y que fue después el que a través de Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, los que permitieron la construcción de México como tal. En África no existe ni revolución social ni expropiación ni le imponen cargas contributivas exorbitantes a los petroleros y por lo tanto, pues Nigeria sigue sumida en la pobreza. Pero no es por falta de recursos, sino que es por una intervención y una complicidad de la clase dirigente. Entonces, pues es una mentira, no es una anacronicidad. El capital, si pudiera no pagar, no pagaba nada. El capital, si pudiera, nos tendría todavía en haciendas y pagando más bien y dando lo más indispensable para no morir, o lo estrictamente indispensable. Y bueno, señala, continúa narrando, en el contexto de dependencia energética y de recursos limitados debe darse entrada a nuevos actores cuya demanda de petróleo se dispara. China ha estado tratando de intervenir en la vía económica, pero tampoco es que China vaya a impulsar una revolución social en Sudáfrica, digo, en Nigeria. Pero bueno, ya está iniciando una cuestión de generar una competencia económica a través de ciertas aportaciones, pero en realidad la vía de la independencia la vía de la independencia social en Nigeria sí es completamente que el Estado nigeriano se consolide como tal y inicie la expropiación o su propia nacionalización del petróleo. Y pues yo creo que es algo evidente que los propios nigerianos saben, pero no tienen los medios económicos para iniciarlo. Señala Paró que dice la mundialización o la globalización debería ser un medio de apertura y de conexión general de los seres humanos, pero a menudo resulta, por el contrario, reductor y dominante. La creciente integración de Nigeria en el sistema globalizado debe percibirse entonces como un factor de desarrollo o la entrada en una dependencia creciente. Esa es una de las preguntas que hace en su obra. Pero sí, ha sufrido desde la década de los 70 una
intervención de política exterior por parte de Estados Unidos. Y aquí pues también los especialistas del gabinete presidencial tendrían que ser muy inteligentes. ¿Por qué? Porque, a ver, tendríamos que cuestionarse, a ver, Estados Unidos va a intervenir México, va a intervenir Venezuela y va a intervenir Nigeria al mismo tiempo. La verdad es que tampoco le va a dar el capital para hacerlo. O sea, tiene a sus SEALs y tiene a todos ellos, pero ellos también están en operaciones constantes, no es como que nada más estén esperando indicaciones de, a ver, interven México, a ver, interven Venezuela, a ver, interven Colombia, o interviene Venezuela, porque todo esto también genera costo político dentro dentro de los propios, dentro de la propia masa electoral y social de Estados Unidos. No es como que, o a ver, si intervengo México, me voy a cargar todo mi electorado mexicano y mexicano descendiente en Estados Unidos. Tendríamos que preguntarnos eso. No, no creo que sea tan viable. O sea, eso también va a tener costos políticos. La guerra de Vietnam tuvo sus costos políticos. No, no fue gratuita para ¿cómo se llama? Para la administración norteamericana. Entonces tendríamos que ser bien inteligentes. Lázaro Cárdenas, la literatura de Lázaro Cárdenas señala que él vio el contexto político y que iba a estallar la Segunda Guerra Mundial y se arriesgó. Se arriesgó porque sabía que o intervenían en Europa o intervenían en el Pacífico o iban a venir a intervenir aquí. Estados Unidos tiene una guerra impulsada y financiada en Ucrania. Tiene otra guerra impulsada y financiada en Palestina, en Cisjordania. No creo que le alcance el crédito político a Donald Trump para todavía hacer una intervención militar en México y una intervención militar en Venezuela y una intervención militar en Nigeria. Entonces, yo creo que podría hacerse incluso hasta más agresivo en la mesa de negociación cuando se renegocie el Tratado de Libre Comercio, porque como podemos ver, Estados Unidos tiene metido en todo lado, pero no tiene tanto ejército como nos hacen creer. Pues porque ni tanto crédito, ni creo que tenga la administración de Donald Trump tanto crédito político. ¿Por qué? Pues porque también tiene los archivos de Epstein ahí. Entonces no creo que sea tan viable ni tan fácil. Tendría que ser un poco más agresivo. El contexto le permite eso ahora a Claudia Sheinbaum ser más fuerte. Y creo que ya lo sabe. Regresando a la cuestión, pues tendríamos que analizar todo esto. Pero bueno, la creciente dependencia la creciente dependencia de Nigeria respecto a estos nuevos socios tiene toda la pinta de que solo beneficia a las potencias occidentales y Nigeria se ha convertido en un estado cliente. Cualquiera que sea la interpretación elegida, es evidente que el país que es uno de los de uno de los actores africanos más solicitados, pero pues está más sometido a pesar de que sea un proveedor de petróleo. Y aquí también tiene que ver mucho el Banco Mundial del Desarrollo, cuya misión supuestamente es reducir la pobreza mediante la promoción del crédito económico sostenible en los países miembros. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, debe garantizar la estabilización de los tipos de cambio, reducir los desequilibrios de la balanza de pago y ofrecer el crecimiento del comercio internacional. A principios de los años 80, un número considerable de enormes préstamos concedidos en los años 70 pasaron a ser dudosos. Así, en abril de 1989, ante las dificultades de los países del tercer mundo para reembolsar, las organizaciones internacionales pusieron en marcha el Plan Ready con el fin de reducir el sobreendeudamiento de los países de ingresos intermedios fuertemente endeudados. Y cabe señalar que la intención principal de este plan no era ayudar a los países más afectados como Nigeria, sino salvar de la quiebra a numerosos bancos estadounidenses que habían concedido en abundancia a estos países préstamos.
Y atrapados en el engranaje de la deuda, los países del sur se vieron obligados a aceptar las condiciones de las instituciones financieras si deseaban obtener nuevos préstamos, y las potencias occidentales, a través de las instituciones financieras, aprovecharon para imponer la liberalización de las economías del sur. ¿En qué consiste esta liberalización? Pues en mayores recursos al sector privado y menor compromiso del Estado. ¿Les suena el Estado es el problema de un tal Ricardo Salinas Pliego? Bueno, estas políticas no le dan su cerebro a él para crearlas, ya vienen de este tipo de políticas, pero les sigo comentando en un momento más porque vamos a comercial. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito. Capacitación empresarial. Te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Y para profundizar en el conocimiento jurídico, Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito. Capacitación empresarial. Te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Y para profundizar en el conocimiento jurídico, Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito. Capacitación empresarial. Te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Y para profundizar en el conocimiento jurídico, Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Gracias por seguirme acompañando en esta charla. A todos los que me están apoyando también, pues muchas gracias y seguimos. Bueno, ¿de qué se trata esta liberalización? Estábamos platicando hasta hace 20 segundos, y a los que nos acompañan, para recapitular, a los que se puedan conectar en este momento, estábamos platicando de cuál es la diferencia, ¿no? ¿Por qué es tan importante la Revolución Mexicana, la Ley Federal del Trabajo? Porque, pues, la expropiación, digo, la Revolución Mexicana creó el 27 constitucional, que establecía la propiedad original del subsuelo y de los recursos que se encontraran en ella, y creó también un sistema de contribuciones impuestas a los petroleros, los cuales, no, o sea, a pesar de que tenían acceso a una riqueza de un estado, pues se negaban a pagar impuestos, y eso forzó a que en 1937, casi 20 años después de la revolución, pues se generara la expropiación a partir de la ayuda del sindicato. Y esto representó un hito de la Constitución del México actual. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que Nigeria no la tiene. Nigeria no tiene un estado soberano que imponga, que reclame la propiedad original del petróleo, y por lo tanto pues no tienen derecho a esa riqueza, no acceden a esa riqueza. ¿Y qué genera posteriormente? Pues que no tengan un desarrollo. México sí lo tiene. Digan lo que digan, digan que también que las leyes del trabajo retrasan la competitividad. No es cierto, no es cierto, protegen de la miseria a nuestro país. Y en Estados Unidos y en Nigeria, Nigeria también tiene mucho pillaje, mucha piratería, pues porque para el nigeriano es más barato y más fácil atacar mediante la piratería, secuestrar barcos petroleros, que buscar formas de desarrollo.
y andaríamos siendo piratas prácticamente en lugar de ser gente que tiene un desarrollo nacional. Y no, y hay gente que dice, no, es que eso fue hace 100 años, ahorita no, pues ya vimos que no, hace 100 años lo hacían, pero y lo dejaron de hacer porque salió la revolución y porque se creó el 123 si no, lo seguirían haciendo. Tan es así que lo siguen haciendo en África, en Sudáfrica, y no solo eso, sino que la siguen manteniendo pobre. Por eso Rusia y China han buscado cómo meter su cuchara en China y en Nigeria. Pues yo no creo, francamente, por muy soviético que quiera yo ser, que, que les interese crear una independencia nigeriana y una revolución nigeriana. Simplemente a ellos les interesa ofrecer condiciones más favorables a la población para que le vendan el petróleo a ellos y poco a poco ser mejores clientes de ellos. Y si de paso mejora, pues ya qué, digo, qué mejor. Pero su prioridad es quitar el control de las empresas inglesas y norteamericanas que pues independizar a los rusos, digo, a los nigerianos, eso es una obligación histórica de ellos. Es una cuestión política de ellos. Pero lo interesante es, bueno, o sea, los chinos es innegable que también han ayudado a construirles unos trenes, pero pues con trenes no se logra una revolución. Bueno, sí se logra una revolución, pero la revolución se va a lograr a partir de ellos. Avanzando, hemos visto que no solo que los han sometido a condiciones, que han gozado de un estado que los beneficia, que los protege, que no les pone cargas tributarias y no solo eso, y como no tienen, no les impone cargas tributarias, pues el poquísimo dinero que dejan ahí lo utilizan para pagar los préstamos que que el Fondo Monetario Internacional ya les concedió y con intereses y entonces, bueno, les vuelven a prestar y además les obligan mayores recursos al servicio privado y menor compromiso del Estado. Y era lo que les decía, de que no les suena el tío famosísimo tío Richie, pues no. Eso no existe. El famosísimo tío Richie tampoco es tan brillante, no va a generar un concepto nuevo. El único que va a hacer es tratar de repetir la propuesta de Javier Milei y se va a aprovechar del descontento de de los propios errores de Morena. Que esperemos que hagan una perestroika, que se sienten y vean que están haciendo mal. Es un sueño que tengo. Y ahora señala el síndrome del holandés en Nigeria. Van Benoit Pavot dice, aunque la extracción de petróleo comenzó a finales de los años 50, no fue hasta los años 70 que Nigeria se volcó exclusivamente en esta actividad económica y en lugar de financiar la industrialización del país y desarrollar una economía sana gracias a la renta petrolera, Nigeria abandonó progresivamente todos los sectores distintos del petróleo. Este fenómeno se denomina como síndrome del holandés o Dutch Guise y se caracteriza por el desarrollo de la explotación de un recurso natural que un país posee en grandes cantidades y del que obtiene mayor parte de sus riquezas. O sea, pagan poco y ese poco de todas maneras es su mayor ingreso. Y para maximizar la renta de ese país y abandona los demás sectores, o sea que no se genera un nuevo crecimiento, una industrialización hacia otras áreas que permita a la clase africana salir de pobre. Y bueno, pues ya o sea, ya hicimos la comparativa, ya vimos la dimensión del logro del 123, ¿por qué no hay que hacerle caso a Gabriel Cuadri que diga, no, sí, que vengan los petroleros y ellos lo van a administrar mejor, deberían encarcelarlo por traidor a la patria y por ignorante, no sé qué sea peor, no sé si es ignorante o es necio. O sea, no sé si es ignorante y cree de veras lo que dice o es mentiroso. Está interesante. Pero bueno, regresando a México, entre el 1901 y 1938,
pues tuvimos ese problema, ¿no? De que los petroleros pagaban poco y mal. Pero ahora también vamos a analizar un estadounidense, un periodista estadounidense, Meyer, que dice que si en 1938 los Estados Unidos no usaron la violencia para detener la acción expropiatoria iniciada por el general Lázaro Cárdenas, se debe a que había perdido su carácter estratégico. Pero hasta 1970, precisamente más o menos por el mismo momento en el que inició la explotación en África, pues descubrieron el peak oil y nunca lo han explotado pues porque tienen control en África. Pero ¿qué creen? Llegó el tío Trump y dice, el 9 de febrero de 2025 creó su decreto que llama Gulf of America al Golfo de México. ¿Y pues por qué creen? Pues porque hay petróleo ahí. Pero, pues aquí es lo importante, porque también señala que México ofrece una fuente de riqueza petrolera cercana a Estados Unidos. Y se ha situado una cuestión de seguridad nacional, el petróleo norteamericano. Sin embargo, no se han hecho intervenciones militares tan agresivas, pues porque han utilizado tipos de intervención, político-económicas derivadas de inteligencia política, que es cooptación y corrupción del liderato mexicano, estudio sistemático de las vulnerabilidades personales o empresariales y vínculos del crimen organizado. O sea, ellos han fomentado la creación de grupos delincuenciales en nuestro país para generar esta intervención y para generar esta dependencia. Y pues poco a poco tratar de despojarle a la nación el control de la riqueza petrolera para luego pues volverlo a someter a sus intereses, pero repito, Estados Unidos no tiene un ejército tan grande para invadir todas las partes del mundo al mismo tiempo. No, o invade, o sea, porque tampoco fue gratis la guerra en Ucrania, le salió cara. Entonces no creo que tengan tampoco tanto dinero disponible como para invadir Ucrania, financiar las intervenciones en Israel, en Palestina, y todavía intervenir México, y todavía intervenir Venezuela, y todavía seguir interviniendo en África. O sea, tampoco es tan fácil. Entonces este tipo de cosas, pues deberían ser del conocimiento. Pero posteriormente ya en charlas siguientes pues vamos a ver cómo regresamos a la seguridad social. Hemos dado un viaje económico, político, histórico del cual estoy muy agradecido que me acompañen. Y pues ya para el próximo año vamos a cerrar con broche, bueno, este tema y vamos a seguir con otros de cómo podría pues buscarse una viabilidad financiera para mantener un estado rector y a su vez también garantizar la seguridad social. Todo esto en su programa bueno, Dialéctica, la seguridad social en debate. Y pues nos veremos el 17 de diciembre para el conversatorio de la teoría del caso en materia de seguridad social, porque también les manejo derecho procesal. Muchas gracias y que sigan teniendo excelente tarde. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.